Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Naruto. Una gota de veneno. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de Angel of Snaddragons. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 4. Una base de operaciones. Buen día, Okage-sama. Ah, Iruka, me alegra verte fuera y con buena salud. Veo que los médicos no te detuvieron mucho tiempo. Aunque se suponía que el Sandaime no tenía favoritos, podía admitir fácilmente que Umi no Iruka era uno de sus Chunin preferidos. Era uno de los mejores profesores que la academia había tenido y se preocupaba genuinamente por el éxito de sus alumnos. Era triste que hubiera renunciado a convertirse en Chunin, pues le habría gustado ver lo que un equipo liderado por alguien como él podría haber logrado. Más tiempo del que deberían, Okage-sama, pero no demasiado por suerte. ¿Y por qué has venido hoy ante mí? ¿Naruto me ha vuelto a pintar la cara? No, Okage-sama, pero regresé de una reunión con él. Y supongo que está otra vez enojado por quedarse otro año en la academia. Ojalá pudiera ayudarlo, sobre todo porque los de su edad acaban de aprobar y él no, pero el consejo me querría la cabeza si le mostrara algún tipo de favoritismo al niño Kibi. Para ellos, ya es demasiado que siga vivo. No es eso, Okage-sama. Iruka se dio cuenta de repente de que Naruto no había dicho ni una palabra sobre su fracaso en la academia. ¿Puedo hacer una pregunta? Puedes. ¿Qué prioridad le darías a que Naruto tuviera una infancia normal y las mismas oportunidades que cualquiera en la academia? Ojalá pudiera ser así, respondió el Sandaime, mirando por la ventana el monumento al Hokage. Desafortunadamente, nunca sucederá. Por mucho que quisiera expulsar de Konoha a quienes ven a Naruto como el Kibi, son demasiado numerosos y poderosos. Pensé que podía confiar en Mizuki con los estudiantes, y mira lo que pasó. Dio una calada a su pipa. Simplemente no puede ser. ¿Y si te dijera que tengo una forma de hacer algo así? ¿Apoyarías tal intento? El Hokage dejó la pipa y miró fijamente al Chunin en su oficina. Explícate. No puedo. ¿Por qué? Le debía al cuarto esa oportunidad, y ya la había desperdiciado tanto que temía cómo sería su vida después de la muerte. Es el plan de Naruto, su broma como él la llama. Me hizo jurar que no revelaría a nadie su contenido. ¿Será como sus frecuentes planes para aprobar la academia? Espero que no sea nada ilegal. Por lo que sé de su plan, es totalmente diferente a cualquier otro que haya tenido antes. Parte de su plan incluye regresar a la academia un año más, lo que debería tranquilizarte de que este sea otro de esos planes suyos de pasar rápido. Así fue. ¿Qué hay de la legalidad de tal cosa? Es un tema límite, lo admito, pero no es algo realmente definido. Es más bien cómo abusar del sistema para su propio bien. Iruka, confiaré en tu juicio sobre esto. Si estuvieras en mi lugar y supieras algo así, ¿estarías de acuerdo? Con lo que aprendí sobre Mizuki y la prueba que obtuve hoy, lo haría, Okage-sama. Hizo una reverencia ante la confianza que el Sandaime le había mostrado. ¿Qué prueba? Iruka retiró las instrucciones de transformación que Naruto había olvidado reclamar. Esto. Le entregó la hoja a su superior. La oficina del Hokage quedó en silencio por unos momentos mientras el anciano leía las instrucciones contenidas en el papel. Pero, ¿esto no tiene ningún sentido? ¿De dónde sacaste un documento tan falsificado? Naruto me lo entregó a petición mía. Lo había recibido 2 años antes, durante su primer año en la academia, de su instructor de ninjutsu. Lo habían expulsado de clase, pero el hombre amablemente, añadió Iruka con evidente sarcasmo, le dio una copia. Los engranajes giraban en la cabeza del Sandaime, y no le gustaban los resultados. ¿Querías decir que estas son todas las instrucciones que recibió Naruto Uzumaki para realizar el Enge no Jutsu? Pero, es su mejor técnica. Incluso me dejó inconsciente usándola. ¿Lo hizo? Sí. Lo llamó su Oroike no Jutsu, pero el principio básico permanece. Estuve inconsciente durante horas después de eso. El Hokage sonrió al recordar un uso tan ingenioso de los fundamentos. El Chunin también sonrió.
A mí también me dio con esa, Okage-sama. Debo admitir que sí que te toma a uno por sorpresa. Entonces, ¿cómo fue capaz de lograr tal hazaña? No lo sé, Okage-sama. Lo que sé es que la técnica que usa Naruto no es la misma que enseña la academia. La suya produce cambios físicos reales. ¿Físico real? ¿Te das cuenta de que lo que estás diciendo es absurdo? Lo sé, Okage-sama. Lo comprobé yo mismo y aún así me costó creerlo. Naruto incluso lo confirmó. ¿Él sabe? Siempre lo hacía. Pero con las instrucciones que recibía, el Hokage volvió a mirar la hoja de instrucciones. Entiendo por qué, con estas instrucciones, pensó así. ¿Cómo es que esto nunca salió a la luz? Debo admitir que nunca me había fijado en cómo ejecutaba la técnica. Era tan evidente que no tenía ningún problema con ella que me centré en otros estudiantes que sí las tenían. Ya veo cómo pudo haber pasado. El líder ninja tomó su pipa y, agradecido, inhaló otra bocanada de tabaco. ¿Estás seguro de que esta broma de Naruto le permitirá recibir una educación imparcial? Sí, Okage-sama. ¿Y entonces por qué vienes a mí? Para tener éxito, Naruto y yo necesitamos ciertos medios que están más allá de los de un chunin o un estudiante de academia. Me preguntaba si podría obtener su aprobación para acceder a tales medios. ¿No dirás más? Iruka hizo una profunda reverencia. Por favor, no me obligue a romper mi promesa, Okage-sama. Probablemente ya he dicho demasiado. El Hokage dio otra calada a su pipa. Le gustaba Iruka y confiaba en él, pero una broma de Naruto, promesas. Todo se reducía a promesas. Iruka le había prometido a Naruto guardar su secreto. El tercero le había prometido al cuarto cuidar de su hijo, el que había salvado Konoha. Realmente no tenía opción. Si quería ver a su sucesor a la cara, tenía que aceptar. Se esforzó tanto para lograr ese resultado, fracasó tantas veces, simplemente tenía que hacerlo. Sacó un pergamino en blanco de su segundo cajón y empezó a escribir. No le quedó más remedio que ser muy general, pues sabía muy poco. Listo, pensó, mientras imprimía con su anillo el sello del Hokage en cera en la base. Si esto no fuera suficiente, creía que nada lo sería. Al menos podría decirle a su sucesor que se había esforzado al máximo. Toma. El Hokage le lanzó el pergamino a Iruka. Deberías poder conseguir lo que necesitas con esto. Sin embargo, te haré responsable del plan de Naruto, ¿entiendes? Sí, Hokage-sama. Entonces buena suerte, chunin. Rebotando sobre los tejados de Konoha, Naruto fue asaltado por docenas de recuerdos. Muchos de los clones del exterior también habían respondido a la llamada y habían caído ante las considerables defensas del lugar. Por suerte, para cuando Naruto llegó con los clones que habían estado trabajando en su apartamento, el camino a seguir estaba prácticamente libre de trampas. Algunos de sus clones aún estaban quitándolas, rompiendo partes del suelo con sellos grabados o cortando cables trampa, así que llegar al lugar al que los habían llamado fue fácil. Quienquiera que haya pertenecido a este lugar, eran fanáticos de la seguridad del hogar, eso era seguro. Naruto encontró al clon que los había llamado en el sótano, ¿y qué sótano era aquel? Tenía fácilmente 200 metros de profundidad y más de ancho. Naruto aceptó al instante que sería un campo de entrenamiento mucho más efectivo, principalmente por estar oculto y porque podría albergar a todos sus clones. El niño se abrió paso delante del clon que los había convocado, la multitud de clones ya presentes se movieron para abrirse paso. Entonces, ¿te gusta? Dijo el Bunshin que había encontrado el lugar. ¿Estás seguro que no está usado? A juzgar por las telarañas que encontré cuando llegué aquí, diría que solo las arañas podrían decir que este es un lugar habitado a estas alturas. ¿Sabes a quién pertenecía? Unas personas se llaman Uruaras. No sé nada sobre ellos. Sí, respondió uno de los clones que había seguido a Naruto desde su apartamento. Uno de ellos creó Kido Kagayaki, una de las técnicas del pergamino prohibido. No solo esa, añadió otro. Diría que una de cada 4 técnicas que vi fue creada por alguien del clan Uruara. La mayoría de los clones del apartamento asintieron en señal de acuerdo. Así que este es el lugar de quienes crearon técnicas prohibidas. Entiendo por qué necesitaban un lugar tan grande para entrenar, exclamó Naruto. No sabes ni la mitad. Respondió un clon. Más de la mitad de las técnicas que seleccioné de ellos terminaron en una de las 2 pilas de suicidas. ¿Cómo qué? Como una técnica que convierte instantáneamente todo tu chakra en electricidad, mientras aún está en tu cuerpo. Electrocuta a cualquiera que estés sujetando, pero incluso si sobrevives a la descarga, tus bobinas probablemente sufrirán daños permanentes. Cosas así. Naruto se estremeció.
Parece que cualquier técnica prohibida daña tus bobinas. La masa de Bunsen se sintió. No realmente, dijo un clon que salía del apartamento. Llevo un tiempo clasificando técnicas, y hay varias razones comunes. El uso intensivo de chakra o el daño a las espirales de chakra es una de ellas, pero también hay jutsus que son demasiado peligrosos para que la gente normal los enseñe. Los hay prohibidos principalmente por motivos políticos, y aquellos que te matarán si los dominas, en realidad. Sí. Hay uno que te convierte físicamente en una bomba y te hace explotar. Hay uno que usa tu alma como sacrificio para invocar al dios de la muerte. Otro simplemente te mata al instante. Probablemente fue creado para usarse en caso de que te capturaran. Bueno, todo bien, pero esa es una discusión para otro momento, interrumpió el clon que los había convocado. Creo que todos aquí están de acuerdo en que este es el mejor lugar para usar como base principal, ¿verdad? ¿Sí? Hay al menos 4 salidas desde aquí que conducen al exterior de la casa, aunque los clones que envié a buscar ya han regresado, estoy bastante seguro de que la del este termina en algún lugar del bosque. Lo confirmo, dijo una voz desde el fondo de la multitud. Pero no solo ahí. El camino se bifurca un poco después de la puerta, así que hay al menos 3 salidas diferentes por ahí. La que revisé sí lleva al bosque, y termina en una pared falsa en una cueva. Lo mismo al norte, gritó otra voz. Termina en las alcantarillas de la salida que mapeé, pero hay al menos 4 más. Lo mismo ocurre con el sur. La salida termina en un campo de entrenamiento. West tiene al menos 4, el que revisé conduce a una tienda abandonada. La multitud se apartó para dar paso a los 4 clones, quienes se detuvieron frente al original y al que había encontrado el lugar. Buen trabajo, dijo el verdadero. Pero tendrán que regresar. Cada uno lleve consigo unos 20 clones y planifiquen todo. Retírense en cuanto lleguen a la salida, ya que necesitamos saber cuál es la mejor manera de recoger las cosas que dejamos en el apartamento. Esas cosas tienen que irse. ¡Ya! Fue una casualidad que Iruka aceptara guardar nuestro secreto. No hay forma de saber qué pasaría si el viejo viniera a buscarnos. Todos los clones se estremecieron al pensar que el Sandaime encontraría su apartamento así. A Naruto le gustaba el hombre, de verdad, pero el líder del pueblo podía ser muy duro cuando quería. Entonces, aparte de este lugar, ¿encontraste algo más? Bueno, lo de siempre, unos cuantos shurikens y kunais, un par de pergaminos, pero aún no he terminado de explorar este lugar. Te llamé en cuanto encontré esto y esperé con los demás. De acuerdo, pensó por unos segundos. Lo primero es limpiar el interior de este lugar. Tenemos que asegurarnos de que no queden trampas, ya que no quiero perder un pie por una trampa explosiva que olvidamos. Sin embargo, no cambien nada que pueda verse desde afuera. Necesitamos que la gente piense que sigue abandonado o podríamos recibir visitas no deseadas. Bien. Mientras el enjambre naranja de su ejército de clones se dirigía a toda velocidad hacia las distintas salidas, Naruto observó detenidamente su nuevo centro de entrenamiento. Sin sus numerosas copias, parecía aún más espacioso, y pudo ver varias características que habían pasado desapercibidas la primera vez. A un lado había algunos afloramientos rocosos, mientras que al otro lado se alzaban unas pozas, sorprendentemente, todavía llenas, probablemente para el entrenamiento del elemento agua. La iluminación provenía de enormes focas, totalmente ajenas a las pocas que Naruto ya había visto. Sin embargo, se preguntó cómo el Urubara había logrado colocarlas en el techo. Un estallido de conocimiento interrumpió sus reflexiones. Uno de los clones del piso de arriba había chocado con un sello vinculado a un lanzador de kunai. Naruto suspiró. A medida que más y más recuerdos surgían de sus doppelgangers moribundos, Naruto detuvo su análisis de la habitación y se concentró en ordenar los diversos pensamientos, con la esperanza de encontrar entre todos ellos las distintas salidas que necesitaría mapear. Iruka no perdió tiempo en regresar corriendo al apartamento de Naruto en cuanto el Hokage le dio permiso. Empezó a pensar en cuanto tuvo el pergamino del Sandaime en la mano, y se dio cuenta de que solo tenía 2 semanas para preparar a Naruto para sus múltiples ingresos a la academia, además de los preparativos naturales que debía realizar para la siguiente clase. Iba a estar bastante apurado, ya que había perdido 2 días por el shuriken envenenado de Mizuki, así que quería preparar a Naruto cuanto antes. Al entrar a la casa de su estudiante por la ventana, el Chunin se sorprendió al ver que estaba casi vacía. Las diversas armas seguían ahí, cierto, pero los numerosos clones que había visto antes estaban muy ausentes. De hecho, solo había un Naruto allí.
Estaba terminando despacio pero con seguridad el ramen que Iruka le había traído antes, completamente olvidado entre los diversos acontecimientos del día. El maestro avanzó y preguntó: veo que tus muchos clones finalmente llegaron a su límite. En realidad, Iruka agradecía un poco la ausencia de clones. Él mismo era un ninja bien entrenado, y sus reservas no eran nada de qué avergonzarse, pero estaba bastante seguro de que ni siquiera podría formar la mitad de esos clones con esta técnica. Tenía problemas para crear tantos a la vez con el Bunshin normal, y era bien sabido que el Kage Bunshin exigía mucho más de su usuario. Naruto solvió los fideos que tenía en la boca antes de responder. No, solo se fueron a ver el nuevo lugar que uno de ellos encontró. Espera un segundo, necesito enviar un mensaje. Con un solo sello de mano, otro clon apareció justo al lado del primero. El nuevo clon no tardó en reventarse clavando su propia mano en una lanza que colgaba de la pared. ¿Estás llamando a los clones de nuevo? No, solo le estoy enviando un mensaje a Naruto. Estoy bastante seguro de que es con él con quien realmente quieres hablar. Sí, quiero decir, ¿no eres el verdadero? No, clon, dijo Bunshin, sorbiendo el caldo de su tazón con un sonido de agradecimiento. Ah, casi lo olvido. Gracias por el ramen. ¿Y puedes usar el Kage Bunshin? Claro, ¿por qué no? Iruka había estado pensando en qué excusas podría usar para que Naruto pudiera reemplazar a sus clones mientras practicaban ninjutsu, pero ahora se preguntaba si las reservas de chakra de su estudiante eran realmente infinitas. Es decir, una cosa era poder usar una técnica de nivel Chunin, y otra muy distinta era poder producir 100 clones, cada uno capaz de usar la misma técnica. Y sin dispersarse, por cierto. ¿Y quién era ese chico, de todas formas? Naruto reconoció al instante los recuerdos del clon que dejó en su apartamento. Iruka no habría regresado sin respuestas, lo sabía, y la postura del Chunin hacía muy posible que hubiera conseguido lo que necesitaba. Con un sello rápido formó un solo clon. De acuerdo, le dijo al clon. Quédate aquí y pasa el mensaje. En cuanto terminen arriba y las salidas estén completamente exploradas, empezaremos a empacar las cosas del apartamento. A menos que haya una salida más rápida, usa la salida más cercana en las alcantarillas. Usaremos la rejilla del callejón junto al edificio como salida. Sí, señor, dijo el clon, erguido como un palo y saludando. Por un instante, Naruto se preguntó qué pensamientos rondaban por la cabeza de sus clones. Entonces, se puso en movimiento. Casi la mitad de los caminos de salida ya estaban explorados, y uno de ellos era el que conducía a las alcantarillas cerca de su casa. Lo usó y, tras 3 intentos fallidos, encontró la escalera que conducía a la reja del callejón junto a su apartamento. Desde allí, estaba a solo unos pasos de su ventana. Al entrar, se dio cuenta de que su maestro había vuelto a su ramen. Bien, se lo merecía. Mientras tanto, Naruto se giró hacia su clon. ¿Sabes cómo llegué aquí? Tengo una buena idea. Evidentemente recordaba exactamente lo mismo que Naruto. Entonces tomarás el mismo camino y regresarás allí. Cuando llegue el momento de empacar, los guiarás hasta aquí, ¿de acuerdo? Sí, jefe. La copia salió por la ventana por la que Naruto acababa de entrar. Entonces, Iruka, ¿cómo estuvo tu reunión? Bastante bien. El Hokage me dio este pergamino para demostrar que tengo acceso a suficiente dinero para tu broma. Le entregó el pergamino a Naruto. ¿El viejo? Maldita sea. Quería darle una sorpresa. Dudaba que pudiera, pues el líder del pueblo siempre parecía estar al tanto de todo. Ojalá le siguiera el juego como siempre. No le conté nada de tu broma, Naruto. Creo que conseguí ese pergamino sin decir mucho. Bien. Naruto confió en la palabra de Iruka. Si creía que no había dicho demasiado, con eso le bastaba. Iruka continuó comiendo sus fideos en silencio mientras Naruto revisaba a qué les había dado acceso el Sandaime. Iruka? ¿Sí? ¿Realmente leíste el pergamino? En realidad no. Quería informarle lo antes posible. Creo que será mejor que lo leas. El Chunin tomó el pergamino que Naruto le estaba entregando y lo leyó. El portador de este documento actúa con mi plena voluntad y respaldo. Todas sus exigencias deben considerarse como provenientes de mí, Sandaime Hokage Sarutobi. Toda información, debates y documentos relevantes se considerarán secreto de rango S, con las debidas garantías de seguridad. Cualquier información revelada se considerará un acto de traición y se castigará con la pena capital. Así lo decretó, honorable Sandaime Hokage, Sarutobi Hiruzen. Dios mío, exclamó la maestra. ¿Es tanto como pensaba? Iruka asintió mecánicamente.
Sabía que no le había dado mucha información al ninja mayor, pero estaba bastante seguro de que el hombre había entendido que lo que pedía era dinero. Un documento como este era algo completamente distinto. Técnicamente, tenía acceso a cualquier cantidad de dinero con eso, entre otras cosas. Rayos. Con un documento como este, probablemente podría ordenar a los Anbu que salieran en misión. Creo, Naruto, que voy a guardar esto un tiempo, dijo Iruka, enrollando el pergamino y guardándolo en su bolsillo. Confiaba mucho en Naruto, pero estaba seguro de que el chico no podría evitar usarlo para hacer bromas si supiera cuánto poder otorgaba. Pero nos ayudará con la broma, ¿no? Por supuesto. ¿Ese periódico nos dará lo suficiente para comprar una casa? Fácilmente. Con eso, podría conseguir lo suficiente para comprar la mitad de Konoha. Naruto sonrió. Parecía que todo volvía a la normalidad. Ahora, a explicarle sobre su nuevo hogar. Oye, Iruka, ¿sabes algo sobre el clan Urahara? El maestro reflexionó unos segundos. Eran un antiguo clan que se unió a Konoha cuando se creó. Sin embargo, nunca tan grande como los Uchiha o los Iga. Se decía que ellos y los Uchiha se odiaban apasionadamente. ¿Por qué? Bueno, eran conocidos por crear muchas técnicas, así que supuse que era natural que se opusieran a un clan que poseía el Sharingan. Además, corrían rumores de que los Urahara eran muy flexibles con la ley, algo que a un clan conocido por ser la policía ninja no le debió gustar. ¿Policía ninja? Probablemente no lo recuerdes, ya que eras muy joven, pero antes de que casi los exterminaran, los Uchiha eran miembros reconocidos de la policía militar. Eran quienes hacían cumplir la ley en Konoha, en lugar de los Anbu como ahora. ¿Y los Urahara, qué pasó con ellos? Bueno, los últimos murieron luchando contra el Kibi, aunque, por lo que he oído, el clan llevaba décadas desapareciendo. Parecía que seguían matándose intentando crear técnicas nuevas y más poderosas. Entonces, ¿tenían una mansión, o un recinto, o algo así? ¿Qué pasó con eso? Lo mismo ocurre con todas las propiedades de las familias ninja que se extinguen, regresan al ocaje. Algunas se convierten en campos de entrenamiento, otras se venden a familias de comerciantes por dinero. ¿Por qué lo preguntas? ¿Sería posible comprar su lugar? ¿Por qué? Naruto se devanó los sesos buscando una explicación que encajara con lo que quería, pero al final decidió que sería mejor mostrarle su nuevo hogar al maestro Tslin. Sería una explicación válida por sí sola. Iruka, ¿puedo mostrarte algo? ¿Algo tan secreto como la broma? El adulto pensó por un segundo, pero aceptó que, independientemente de lo que Naruto hubiera ocultado, sería mejor si lo supiera y pudiera convencer al chico de no hacerlo. Claro. Sígueme. Los dos ninjas saltaron de nuevo al callejón, solo para encontrar un clon allí sosteniendo la reja abierta, y clones saliendo uno por uno. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Iruka al verlo. Se preguntó si alguna vez se acostumbraría a la enorme cantidad de bunshins que podrían estar allí en cualquier momento. Naruto, sin embargo, entró directamente en lo que los Chunin empezaron a llamar modo jefe. Enderezándose, miró a sus clones con evidente liderazgo. Todos sabéis qué llevar, ¿verdad? Un coro de asentimientos le respondió. Recuerda dejar todo como estaba antes de que empezara todo esto. Ahora vete. ¿Sí? Respondieron algunos clones, mientras que otros saltaron inmediatamente a sus ventanas sin decir nada. Esperando hasta que los clones dejaran de salir, Naruto guió a Iruka de regreso al camino que había usado para llegar a su apartamento. Iruka, sin embargo, prestó mucha atención al camino. Como ninja, conocía bien los caminos secretos y las salidas ocultas, pero la profundidad de estos era sorprendente. Según sus cálculos, estaban al menos a 300 metros bajo Konoha. El Chunin sintió un repentino atisbo de miedo al pensar que el estudiante de la Academia Naranja podría haber encontrado un depósito de suministros Anbu oculto o algo por el estilo, y temió que el chico pudiera inventar tantas etiquetas explosivas. Encajaba con lo que había visto. Una entrada oculta en algún lugar accesible pero no obvio, es decir, las alcantarillas, caminos iluminados por sellos de chakra, muy por debajo de Konoha. Lo único extraño eran las señales de desuso, visibles principalmente a través de los sellos dañados que ya no producían luz que se encendía con frecuencia. Cuando el Chunin finalmente salió de los diversos pasillos y entró en la habitación, se preguntó dónde estaba. Era evidente que no era obra de Anbu, pues era demasiado grande para servir de refugio. Lo único que se le ocurrió fue que era un campo de entrenamiento. Naruto, ¿qué es este lugar? Los Uraharas de los que hablé antes. Iruka asintió. Este es su sótano.
Mirando a su alrededor, el profesor de la academia pudo adivinar qué había sido este lugar cuando el antiguo clan aún estaba activo. Era el lugar perfecto para entrenar a su gente en técnicas ilegales o peligrosas. Senderos como el que él tomó habrían sido de gran valor para las operaciones de contrabando de las que se les acusaba, pero nunca se demostró. Sobre todo si había caminos que conducían al otro lado del bosque. Bueno, entiendo que preguntes qué eran. ¿Pero por qué quieres comprar un lugar así? Necesitaremos un lugar donde reunirnos. Iruka no entendió. ¿Qué quieres decir? Me refiero a mí, a mis clones, incluso a ti. Que cenes conmigo puede que no sea sospechoso, pero si te siguen viendo cerca de mí o de mis clones todo el tiempo, alguien se dará cuenta de que algo anda mal pronto. Lo mismo pasa con mis clones transformados. Si sigo con ellos mientras todos les dicen que soy un demonio, algún día alguien lo encontrará extraño e investigará. Y eso sin contar lo que habría pasado si la persona equivocada hubiera entrado en mi apartamento mientras estaba lleno de armas. Iruka se detuvo un segundo, pensando en las implicaciones mientras los Bunshins iban y venían cargando armas y herramientas ninja. Tenía que aceptar que el chico tenía razón. El hecho de que el Chunin hubiera pasado un día entero con Naruto podría no llamar la atención, sobre todo porque el chico acababa de salvarlo, pero semanas enteras. Razonó que tener un lugar de encuentro secreto podría ser lo mejor, sobre todo uno que parecía tener tantas salidas secretas. En realidad, que Naruto tuviera su propia casa podría resolver muchos problemas. El Chunin había visto las miradas de los demás inquilinos de su edificio y no creía que fuera un buen ambiente para el chico. El tamaño de su apartamento también dificultaba la mayor parte del entrenamiento, y dadas las reacciones de la mayoría de los ciudadanos de Konoha, no creía que pudiera comprar otra casa cuando llegara el momento, a menos que pagara precios exorbitantes. Esta casa estaba abandonada y su escritura probablemente figuraba en el archivo Shinobi, así que no era como si estuviera haciendo daño a nadie. En general, era un buen plan, y uno que se podía llevar a cabo fácilmente con los poderes que el Hokage le había otorgado. Bien. Primero lo primero. Nadie puede hablar de que eres la prisión del Kibi. Ese secreto es tan bien guardado como el de tu broma, y ya viste cuál fue el castigo por eso. Sobre eso, ¿qué es realmente la pena capital? Muerte por ejecución. Eso es probablemente lo que le espera a Mizuki tan pronto como los Anbu descubran cuáles eran sus planes con el pergamino prohibido. ¿Quieres decir que hablar de mi broma con alguien se castiga con la muerte? Para quien no lo sepa, sí. Eso significa que, salvo tú, ya que eres la fuente de ambos secretos, cualquiera que hable del carcelero del Kibyo de tu broma tiene prohibido hablar en absoluto. De acuerdo, dijo Naruto, asintiendo con indiferencia. ¿Qué es lo segundo? En segundo lugar, coincido con tu razonamiento y creo que este lugar será un hogar mucho mejor para ti. Dado que probablemente ya sea propiedad oficial de Konoha, mañana iré al archivo Shinobi a conseguir la escritura oficial. De hecho, eso es todo lo que necesitamos, y el documento del Hokage me otorga poder más que suficiente para hacerlo. Naruto saltó hacia adelante y abrazó a su Chunin favorito con todas sus fuerzas. Por primera vez, todo iba de maravilla. Tenía un nuevo lugar, nuevas técnicas, mejor equipo que nunca, e incluso tenía la mejor oportunidad de aprobar en la academia. Y con una broma, además. ¿No sería mejor irnos ya? Apenas anochece. Prefiero esperar. Que venga directamente de una conversación contigo para ir al archivo Shinobi podría sorprender a algunos. Lo haré mañana a primera hora, además de pasar por un banco para conseguir los fondos que necesitamos. Yata. Naruto saltó de alegría. Algunos clones que pasaban por allí lo miraban con curiosidad, pero seguían trabajando. Ahora, algo más, ¿puedes hacer los diversos enje en los que trabajamos hoy? En un segundo, Naruto había producido otros 6 clones a su lado, y otro los tenía en las diversas formas que usarían regularmente. Iruka, acostumbrado a analizar enjes, no encontró ningún defecto ni error en los clones. Eran exactamente iguales a los que recordaba de antes de su encuentro con el Hokage. O bien Naruto tenía un don natural para cambiar de forma, lo que podría explicar su infalible talento con la técnica, o bien había entrenado extensamente con esas 6 formas. Probablemente un poco de ambas cosas. Bien. ¿Has planeado en qué orden los conseguirás en Konoha? Creo que lo mejor podría ser la mujer ninja primero, luego la familia civil y por último el hombre ninja. Estoy de acuerdo, pero primero tendremos que darles nombres. ¿Lo has pensado? No lo había hecho. Se devanó los sesos durante unos segundos, pero no se le ocurrió nada que no fuera evidente, como Naruto, ni el nombre de un antiguo compañero de clase.
Desesperado, se giró hacia los clones que llevaban el antiguo contenido de su casa. ¿Alguien tiene alguna idea de un nombre para nuestro clon ninja femenino? La horda dejó lo que estaba haciendo y se sumergió en sus pensamientos. No precisamente. Ariko, dijo uno desde atrás. Ariko. Lo pensó unos minutos. Le gustaban las connotaciones. Bien, uno menos. ¿Qué tal el masculino? Muremaru, dijo el clon que tenía la forma específica de ese personaje. Era evidente que había estado pensando en ello. Muremaru será. ¿Y los demás? Dijo Naruto sonriendo. Iruka, sin embargo, no pudo evitar reírse disimuladamente. Era una broma, sí, y los nombres encajaban a la perfección. Por suerte, la gente probablemente no notaría la conexión, sobre todo si Naruto evitaba usar demasiado su técnica de clonación. Ahora todos los clones entraron al juego y dieron sus favoritos, cada uno hablando encima del otro y tratando de hacerse escuchar. Iruka, acostumbrado a una clase ruidosa, tomó una hoja de papel y un bolígrafo y empezó a anotar aquellos que valían la pena. Poco a poco, los clones incluso empezaron a inventar apellidos, algo que le vino de maravilla al Chunin. Al final, Naruto se cansó de intentar dar sentido a todas esas copias que hablaban unas sobre otras y calló a todos con una orden. Toma. Iruka le entregó al chico la hoja en la que había estado tomando notas. Es una lista de las que me parecieron más prometedoras. Siéntate esta noche y elige las que te gusten. Te veo mañana sobre el mediodía. ¿Dónde nos vemos mañana? ¿Dónde está mejor? ¿Conoces el campo de entrenamiento 23? Intervino un clon. Todos sabéis perfectamente que sí. Es el más cercano a la academia. Nos vemos allí entonces. Una pregunta, ¿dónde vives? ¿Por qué? Para utilizar la mejor salida, por supuesto, respondió el clon. Dando indicaciones generales y recibiendo algunas a cambio, Iruka se encontró saliendo 30 minutos después de una fuente cubierta de musgo en un bosquecillo a 1 o 2 cuadras de su casa. Había estado allí muchas veces en su juventud, incluso lloró por sus padres en ese mismo lugar, y nunca había pensado en encontrar un camino secreto allí. Se preguntó a dónde más conducían esos caminos y se estremeció al pensar qué podría pasar si uno de ellos conducía a algún lugar cercano al monumento al Hokage. Mientras Naruto miraba la espalda de la camisa de su maestro por segunda vez ese día, hizo algunos cálculos mentales. Basándose en su experiencia, se dio cuenta de que solo faltaban 15 días para que las clases se reanudaran. Si a eso le sumamos la diferencia de un día entre la llegada de cada grupo y la necesidad de que estuvieran en Konoha al menos unos días antes del inicio de clases, la preparación fue bastante apresurada. Tras entregarle la hoja con los nombres a uno de sus clones transformados, el Naruto original recorrió el lugar y reunió algunos clones específicos. El primero en encontrar a Ariko fue el que encontró la casa de Urahara y 2 de los clones que habían estado clasificando pergaminos en su apartamento. Además, había 2 copias que habían estado explorando el pueblo y el Bunshin que había dominado con éxito la técnica de drenaje. Él condujo a todos a una sala en el piso superior que probablemente alguna vez había sido utilizada para conferencias, y allí mismo sentó a su consejo. Entonces, dijo el original una vez que todos estuvieron sentados. Me acabo de dar cuenta de que teníamos menos de 2 semanas para preparar todo lo necesario antes de la academia. Al mirar a su alrededor, Naruto pudo ver que cada copia, obviamente, estaba contando hacia atrás mentalmente. Sabía que aún no se habían dado cuenta de las implicaciones del tiempo restante, y precisamente por eso les había pedido consejo. El chico se había dado cuenta en algún momento del último día de que, aunque fueran sus clones y hablaran con su voz, eso no significaba que pensaran exactamente lo mismo. Sabía que todos compartían las mismas opiniones, como le recordaba el agujero que los clones habían abierto en sus menguantes reservas de ramen, pero su diferente énfasis en experiencias específicas significaba que sus pensamientos no siempre iban por el mismo camino. Mientras Naruto veía el final de la cuenta regresiva en cada par de ojos, continuó. Por eso necesitamos planificar todo lo necesario antes de que comience la academia. No podemos pedirle a Iruka que lo planifique todo como lo hizo hoy. Toda la mesa asintió. Entonces, ¿se te ocurre algo? Bueno, enviar los clones que vendrán del exterior lo antes posible es un hecho. Ahora mismo no, intervino otro Bunshin. Primero tenemos que darles el dinero que Iruka nos dará mañana. Después, los enviaremos a todos y les avisaremos por clon cuando lleguen. Verdadero. ¿Qué pasa con los trabajos? Todos los Naruto en la habitación se giraron hacia el clon que había hecho esa declaración.
O sea, los dos civiles necesitarán una madre, un padre o ambos. Asienten todos. Así que estos dos clones tendrán que fingir ser ricos o tener trabajo. Y, francamente, no creo que Iruka nos dé acceso a una gran cantidad de dinero. Entonces, ¿qué trabajo deberían tener? El Naruto original admitió que tenía razón. Incluso si los civiles tuvieran menos posibilidades de ser descubiertos, seguro que alguien preguntaría por sus padres alguna vez. Eso significa que necesitaban una forma de ganar dinero. El único problema era cómo. Naruto no sabía mucho sobre la vida de los civiles, y las pocas ocupaciones que conocía aparte de las de ninja eran cocineros como Teuchi y Ayame, comerciantes o administradores de apartamentos. Desafortunadamente, Naruto no tenía nada que pudiera pensar en vender, ninguna habilidad más allá de las artes ninja, y no creía que recibiría lo suficiente de Iruka para comprar un edificio de apartamentos entero. Se habló mucho, pero todas las sugerencias requerían o bien más dinero del que probablemente recibirían, o bien conocimientos que no podrían conseguir en el poco tiempo que necesitaban. Al final, lo único posible en ese frente fue pedirle ideas a Iruka, y ese punto quedó archivado. Luego vino la discusión sobre qué técnicas aprender y en qué orden, durante la cual la sala se sumió en un caos total. Generar clones para ir a buscar pergaminos tampoco ayudó. Próximo capítulo. El inicio de un plan.